Bueno, vamos a empezar con esta clase virtual grabada. Vamos a hablar en este caso de la vinculación entre nuestros sistemas agropecuarios y la energía en el contexto de la ecología. Y bueno, una energía que está en los sistemas agropecuarios actuales cada vez más vinculada al uso de las reservas fósiles de energía. Eh, la idea de esta pequeña clase es bueno, ofrecer comentarios a modo de introducción en el tema que va a ser apoyado con bibliografía, con un video y con un práctico. Vamos avanzando. Eh, por las dudas vamos a recordar algunos conceptos básicos de la física, ¿sí? En cuanto a lo que es la energía. La energía básicamente se define como la capacidad de producir trabajo. Vamos a ver que en la agricultura, así como en todo el mundo, es muy, pero muy importante. Eh, Vamos a detenernos brevemente en dos leyes que son la primera y segunda ley de la termodinámica, que sé que las han visto, pero vamos a detenernos un momento para recordarlas y para pensar un poco su relación con esto de la ecología y los agrosistemas. La primera ley de termodinámica, si se acuerdan, es que por, por, por hablarlo en términos más simples, es que la energía no se crea ni se destruye, se va transformando. No podemos hacer energía nueva nosotros, sino que energía que está en un lugar se pasa hacia otro o a través de algún proceso. ¿Sí? Eh, Esa es la primera ley de la termodinámica. Eh, la segunda, que también se conoce como principio de entropía, bueno, tiene varias aristas la segunda ley de la termodinámica, pero en lo que a nosotros más nos interesa es que en toda transferencia de energía, en todo proceso, donde la energía pasa de una forma a otra, de un lugar a otro, de un individuo a otro, eh, en esa transferencia siempre la segunda parte sale perdiendo, siempre hay pérdidas, y en general como calor se pierde, ¿sí? Pero no es posible hacer una transferencia completa de la energía, por más eficiente que sea el sistema. Ya vamos a retomar un poco estas dos leyes en su aplicación a la ecología para que entendamos un poco mejor nuestros agrosistemas sobre los que estamos trabajando y en los que les va a tocar trabajar a ustedes como profesionales, ¿no? Que tenemos un problemita que puede llegar a ser importante desde el punto de vista energético. Bueno, se calcula que yendo un poco más a la ecología, que en el paso de un alimento a otro en las cadenas tróficas, solo se retiene entre un 5 y un 20% de la energía original, o sea que es muchísimo lo que se pierde. Se habla de que en promedio un 90% se pierde entre un eslabón de la cadena trófica y otro. Por ejemplo, la energía que logra captar un pasto del sol es una pequeña parte de toda la energía que el sol hace llegar. Y luego un herbívoro, póngale una vaca o póngale cualquier roedor, vamos a poner un quiz, que es un roedor de nuestro campo. Come ese pasto y de la energía, del pedazo de energía, de la fracción de energía que logró captar ese pastito, que es muy poca, de toda la que ofrece el sol, ¿sí? De esa porción de energía, solamente alrededor de un 10% va a ser transferido al roedor, al quiz. Y si viene una lechuza que se alimenta de quizzes, ¿sí? Solamente un 10% de la energía del quiz va a pasar a la lechuza. Y así, si viniera un predador de la lechuza, un zorro, ¿sí? ¿Se entiende? Es muy poquito el paso de energía de una cadena trófica a otra. Y por eso
En la agroecología son tan importantes las cadenas cortas. Ahí vamos a profundizar un poco más en eso. ¿Sí? Esto, entre otras cosas, explica que haya mucho más individuos siempre en los primeros pasos de las cadenas alimentarias. Va a haber mucho más pastos que cuises, va a haber eh, muchos más cuises que lechuzas y mucho más lechuzas que zorros. Y así hasta que llegamos a la punta de las pirámides alimentarias y ven que los predadores más grandes realmente son muy pocos, porque hace falta, porque realmente la energía se distribuye en forma piramidal. Bueno, eso era lo que seguía, ¿no? En la cadena trófica hay una transferencia de ese tipo de energía. Bueno, ¿qué origen tiene la energía que estamos consumiendo en el mundo? Principalmente estamos parados sobre una base energética fósil. Si se fijan, tenemos un 34,2% de toda la energía que se usa en el mundo proviene del petróleo, el 23,3% del gas y el 27,6% del carbón, que no es una energía que aquí usamos mucho, pero en otros países sí. China, por ejemplo, su base energética es a base de carbón, porque tiene enormes yacimientos de carbón. En total, se estima que el, aproximadamente el 85% de la energía que estamos usando es de origen fósil. Fíjense las renovables, ¿sí? Solamente un 3%, 3,6% de toda la energía que usamos es renovable y ahí van desde los biocombustibles hasta la energía eólica o la energía solar. Bueno, ¿qué es la energía fósil? No todos lo saben. Todos intuimos que se habla de reservas que alguna vez se hicieron y que se están consumiendo. Y todo asociamos con la época de los dinosaurios y bueno, pero asociamos más o menos. Vamos a tratar de explicar un poco. Los yacimientos de gas, de petróleo y de carbón que estamos consumiendo fueron formados en el periodo carbonífero. El periodo carbonífero fue un periodo muy raro, a quien le interese busque un poco porque realmente fue un periodo fascinante, que se dio entre hace 359 y 300 millones de años, que es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y básicamente esos cambios tan importantes se dieron por la aparición de la molécula de la lignina, que es la molécula que permitió que los pastos pudieran ser árboles, pudieran elevarse, porque no podían sostenerse los pastos anteriormente. Y hubo casi 60 millones de años entre que apareció la molécula de la lignina y el mundo se llenó de árboles. eh, Transcurrieron 59 millones de años hasta que aparecieron los primeros descomponedores de la lignina, con lo cual esa madera empezó a reciclar nuevamente, ¿no? Entonces el mundo se transformó en un bosque con cosas que hoy resultarían rarísimas. Eh, por ejemplo, con los niveles de oxígeno que se elevaron a un 35%, hoy estamos en un 21% aproximadamente de oxígeno en la atmósfera. Libélulas que medían más de 60 centímetros, 100 pies que medían más de un metro. O sea, el nivel de oxígeno era tal que permitía un desarrollo semejante de los animales, ¿no? En ese contexto, fíjense, cuando se inicia el periodo carbonífero, recién se estaba formando, no se había formado el continente que se llamó Pangea, que fue un continente único, no se había formado todavía cuando se inició. ¿Sí? Durante el carbonífero es que en esos 59 millones de años es que se formó este continente. O sea que estamos hablando de eras geológicas muy pero muy antiguas. Después saben que por movimientos de placas los continentes se viajaron y formaron los continentes actuales que se siguen moviendo por otra parte. ¿Sí? Pero en ese contexto es donde se generaron las reservas de petróleo, de carbón y de gas natural que hoy se están usando. Y las vamos a consumir en un periodo de entre 100 y 150 años. Em, y lo dejo para que lo piensen, porque uno tiene que reflexionar sobre en cuánto los progresos que hemos logrado como humanidad se deben a energía prestada. ¿Sí? Cuánto de lo que se logró
se hubiera dado si no estuviese esa energía fósil, que es energía solar que en algún momento fue captada y que luego por procesos muy extraños de alta presión y condiciones de anaerobiosis y temperaturas también que solo se dieron ahí, bueno, se hicieron esas reservas. Estamos en una situación hoy donde lo que están discutiendo los científicos es la fecha en que esto se da. Algunos dicen que ya se dio, otros dicen que se va a dar próximamente, pero es el cenit de la producción de petróleo o el pico. ¿Sí? Hasta ahora la producción de petróleo que ha venido en un ascenso y en algún momento va a empezar un proceso inverso de declive. Muchos dicen, muchos autores dicen que ya lo empezó. Eh, el debate que se está dando no es si esto va a ocurrir o no, ¿eh? El debate que se está dando es cuándo va a ocurrir. Ningún autor que estudie el tema de energía pone en discusión esto. En algún momento o ya se dio, o se está dando, o se está por dar, pero de manera próxima, este declive que va a ser lento. No es que un día ustedes se van a levantar y van a ver en su teléfono una noticia de que se acabó el petróleo. No, no. Vas en un contexto donde hubo cada vez cantidades más crecientes de energía fósil, cada vez va a haber menos energía fósil, por lo que va a estar cada vez más cara, entre otras cosas, y por lo que deberíamos plantearnos muy seriamente como humanidad de qué manera nos vamos a vincular con la energía. Y la única opción que vamos a tener de acá a un tiempo es no usar estas energías fósiles, sino que gastar la energía que el sol nos da en un año, gastarla en un año. No gastar 59 millones de años en 100 años. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con la agricultura moderna? Ustedes dirán, tiene muchísima relación. Primero, la dependencia de la energía fósil para todo lo que son las labores internas de un campo. No se puede producir hoy sin prender un motor. Bueno, hay experiencias que sí, las ganaderías pastoriles, pero en general es una agricultura y una ganadería donde estamos sujetos a mayores o menores aportes de energía fósil externa. Hay enormes distancias entre los proveedores de insumos, productores, procesadores y consumidores, es decir, hoy, por ejemplo, ustedes hacen un maíz en Villa María y probablemente usan un fertilizante, un fosfato, que vino de Marruecos, por ejemplo, estamos comprando principalmente fósforo de Marruecos o de Rusia, y probablemente el fertilizante nitrogenado, una urea, vino de otro lado, la semilla tal vez haya venido de Estados Unidos, algún agroquímico de China, y ese maíz cuando se procese y se venda, tal vez vaya a Europa, por ejemplo. Entonces ahí es un armado que hay que pensarlo completamente, hay una distancia enorme, se puede pensar en el tambo también, yo vivo en Las Higueras, cerca de Río Cuarto, y hay tambos de 100 kilómetros al sur de mi pueblo que manda la leche a pasteurizar y ensachetar en Villa María. ¿Sí? Entonces, y después vuelve y es vendida a 10 kilómetros del pueblo de donde salió. Lo que pasa que en el proceso se le metieron eh, casi 500 kilómetros de petróleo. Entonces, bueno, es un despropósito para un proceso tan simple como es una pasteurización o una homogenización de leche y ensachetado, ¿no? Eh, Todas esas cuestiones hay que pensarlas y repensarlas para la agricultura. Después la dependencia de los insumos derivados del petróleo, agroquímicos y fertilizantes, la mayoría eh, hechos a partir de moléculas derivadas del petróleo, y una escala productiva cada vez mayor que hace que cada vez se necesiten más hectáreas para poder vivir. Una persona maneja cada vez más cantidad de hectáreas y eso se hace reemplazando ese trabajo humano por una energía fósil, mecanizando hasta el extremo los tipos de labores. Verán que las maquinarias son incluso cada vez más grandes.